Una función cuadrática o función de segundo grado es una función polinómica definida como sigue. F de x es igual a a por x cuadrado más b por x más c. A por x cuadrado corresponde al término cuadrático, b por x al término lineal y c al término independiente. A, b y c son números reales, constantes, y a debe ser distinto de 0 para que la función sea una función cuadrática. Gráficas de funciones cuadráticas. La representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas o eje Y. La parábola se abrirá hacia arriba si el signo de A es positivo y hacia abajo en caso contrario. Concavidad. Es la orientación de la parábola. La parábola es cóncava o abierta hacia arriba si sus ramas o brazos se orientan hacia arriba y la parábola tiene entonces un mínimo en el punto del vértice. La parábola es cóncava o abierta hacia abajo si sus ramas o brazos se orientan hacia abajo y tiene entonces un máximo en el punto del vértice. En la parábola de la izquierda, A es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba y tiene un mínimo en el vértice. A la derecha, A es menor que 0, la concavidad es hacia abajo y en el vértice hay un máximo. Existen tres formas principales de escribir una función cuadrática. La forma polinómica de una función cuadrática o forma estándar corresponde a la del polinomio de segundo grado escrito convencionalmente como f de x igual a a por x cuadrado más b por x más c. Forma factorizada. Toda función cuadrática se puede escribir en forma factorizada en función de sus raíces como f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. x1 y x2 serán sus raíces o ceros de la función. En nuestro caso en particular, x1 y x2 van a ser las raíces reales, ya que no trabajamos con números complejos. En el caso que la parábola no tenga raíces reales, no vamos a escribirla de forma factorizada, sino de forma canónica o forma polinómica. Forma canónica. Toda función cuadrática puede ser expresada mediante el cuadrado de un binomio de la siguiente manera. F de x es igual a por x menos h al cuadrado más k. H es un corrimiento de la parábola en el eje x. K es un corrimiento de la parábola sobre el eje y. Las coordenadas HK serán las coordenadas del punto vértice. Representación gráfica. La función corta al eje y en el punto y igual a f en 0. ¿Qué significa? Que corta al eje y cuando x vale 0. La función cortará al eje x cuando y vale 0. Se puede observar en el siguiente gráfico de esta parábola el eje de simetría en color verde y punteado. La ecuación del eje de simetría es x igual a x del vértice. En este caso en particular, x igual a menos 1. La ecuación de esta recta es una constante
y podemos ver que no sería una función. Vemos que esta parábola corta al eje X en X igual a 3 y en X igual a menos 1. En estos puntos, el valor de Y es 0. Vemos que corta al eje Y cuando X vale 0 e Y vale menos 3. Esta es la ordenada al origen. En este caso, el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 4. Menos 1 sería H y menos 4 sería K en la forma canónica de la parábola. Los puntos donde corta el eje X son las raíces o ceros de la función. En una función cuadrática los podemos hallar resolviendo Bhaskara. Raíces son aquellos valores de X que anulan la función cuadrática, o sea, f calculada en la raíz es igual a 0. También podemos decir que son los puntos de la parábola que cortan al eje X y se determinan resolviendo la ecuación cuadrática a por x cuadrado más b por x más c igualado a 0. Estamos diciendo que y vale 0. Si la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales y distintas, entonces la parábola corta al eje de las abscisas o eje X en dos puntos distintos. Si la ecuación tiene dos raíces reales pero iguales, entonces la parábola corta o toca al eje de las abscisas en solamente un punto. Este punto va a ser el vértice. Si la ecuación tiene raíces complejas, la parábola no corta al eje de las abscisas. Hay funciones cuadráticas que no cortan al eje X. Estas son las que tienen soluciones imaginarias o no reales al resolver Bhaskara, ya que el argumento de la raíz cuadrada es menor que 0. Las soluciones de la ecuación cuadrática igualada a 0 están dadas por la siguiente fórmula: x igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2a. Aquí la expresión b cuadrado menos 4a por c es llamada discriminante. El discriminante puede ser usado para confirmar el número y el tipo de las raíces. b cuadrado menos 4a por c mayor que 0 implica que hay dos raíces reales y distintas. Si b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, entonces hay solamente una raíz y esta es doble. Si b cuadrado menos 4a por c es menor que 0, entonces no hay raíces reales. Recordamos que el discriminante b cuadrado menos 4a por c es el argumento de la raíz cuadrada, es lo que está dentro de la raíz cuadrada. En el gráfico de la izquierda, el discriminante es mayor que 0 y podemos ver una parábola que corta al eje X en dos puntos distintos. En la parábola de la derecha vemos que el discriminante es igual a 0, tiene una raíz real y doble, y vemos que corta al eje X en solamente un punto, y este es el punto vértice. En la imagen central vemos una parábola que no corta el eje X, entonces ahí el discriminante es menor que 0. Sus raíces son complejas. Eje de simetría. Es una recta que divide a la parábola de tal manera que cada punto de la misma tiene su simétrico en la misma parábola. Por lo tanto, es una recta paralela al eje de las ordenadas o eje Y que divide a la parábola en dos ramas
simétricas. La ecuación de esta recta es igual a la semisuma de las raíces de la ecuación cuadrática, o sea, el punto medio de las raíces, en el caso que tenga raíces reales. X del vértice sería igual a x1 más x2 sobre 2, siempre teniendo en cuenta que x1 y x2 sean raíces reales. También podemos obtener el x del vértice o la ecuación del eje de simetría de la siguiente manera: x del vértice igual a menos b sobre 2 por a. Este número será una constante. Vértice es el punto de la parábola en el cual alcanza su punto máximo o su punto mínimo. Su coordenada x no tiene simétrico. Las coordenadas del vértice son x del vértice igual a menos b sobre 2 por a, y el y del vértice lo podemos obtener reemplazando menos b sobre 2 por a en el valor de x. Ordenada al origen es la intersección con el eje de las ordenadas o eje y. Se determina evaluando la función cuadrática en x igual a 0. En el ejemplo vemos que si reemplazamos en x el valor 0, el valor de y será c, o sea, el término independiente de la función cuadrática escrita en forma polinómica. Por lo tanto, las coordenadas de la ordenada al origen serán 0 en x, c en y. Podemos observar que cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más cerrada será la parábola, o sea, más juntas estarán sus ramas. Sin embargo, si el valor absoluto de a disminuye, las ramas se van a empezar a abrir, alejándose una de la otra. Desplazamientos verticales y horizontales. A veces es fácil obtener el gráfico de una función cuadrática a partir de los corrimientos de la función f de x igual a x cuadrado. La función f de x igual a x cuadrado son las parábolas de color verde. En la figura de la izquierda tenemos f de x igual a x cuadrado más 2. El corrimiento es en el eje y sería la parábola de color azul. Está desplazada 2 unidades hacia arriba. Luego tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2. Esta está desplazada 2 unidades hacia abajo y corresponde a la parábola en color rojo. En la figura de la derecha, el corrimiento está dentro del cuadrado, o sea, el desplazamiento es sobre el eje x. La primera, f de x igual a x más 2 al cuadrado, está desplazada 2 unidades hacia la izquierda, corresponde a la parábola de color rojo. F de x igual a x menos 2 al cuadrado está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Esta es la parábola de color azul.